asiento, por favor. Y si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme al libro de Hechos, Hechos 14. Y un cambio, su boletín dice versículos 1 a 18. Tomamos una decisión de hacer un cambio y voy a leer 1 a 20. Pensamos que esa era una mejor división en este capítulo. Hechos 14, 1 a 20. Esta es la palabra de Dios. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta de ella y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el evangelio. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: «Levántate, derecho sobre tus pies». Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: «Los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros». Y llamaba a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guarnaldos a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando: «Señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Padre, venimos ante ti con tu palabra, pidiendo su guianza. Guíanos ahora para leerlo, escucharlo, entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas. Señor, ayúdanos a quitar de nuestras mentes, nuestros corazones, las distracciones. Ayúdame a quitarme del camino y apuntar a todos nosotros a Cristo. Oremos en su nombre. Amén. En mi familia, en días de feriados, es común, en mi familia extendida, de hacer una rompecabezas. De poner una mesa, una rompecabezas de 1000 piezas. Y algunos
le encanta trabajar en este rompecabezas todo el día, poniendo piezas. Pero a algunos no le interesa tanto, como mi papá. Mi papá no tiene interés en los rompecabezas. Pero él tiene mucho interés en poner la pieza final. Entonces, él se acerca y agarra una pieza y se mete en la bolsa para más tarde. Y luego, cuando todos han completado la rompecabezas, él se acerca y pone la pieza final, completando esta imagen para todos para ver. En este pasaje, vemos algo similar en esta primera ciudad, en Iconia, que los judíos y los griegos aquí en la sinagoga son gentiles, temerosos de Dios. Esas personas tienen la historia de Dios, tienen la historia de Israel, tienen las escrituras, el Antiguo Testamento, tienen todo de creación, del pacto. Pablo y Bernabé pueden llegar como mi papá, poniendo la pieza final. Solo falta la gran clímax de ese gran panorama de la historia de la redención de Dios. Solo falta Jesucristo, el cumplimiento de los pactos, el punto de la creación. Y ellos pueden llegar y hacer un repaso de esta historia, de las Escrituras, mostrando la creación, el pacto con Israel, con nuestros padres, el reino, el exilio, la restauración y la mayor anticipación del Mesías. Y ellos pueden proclamar Cristo como este Mesías llegado. Este método, este patrón de Pablo y Bernabé en llegar a una ciudad fue una manera de mostrar a ellos que las Escrituras han sido cumplidas en Cristo. Cuando yo leí este pasaje por la primera vez, yo noté casi inmediatamente en versículo 1 que cuando ellos llegaron y anunciaron el Evangelio, dice en versículo 1 que hablaron de tal manera que creó una gran multitud. Como predicador, me llamó la atención. Hablaron de tal manera que creó una gran multitud. A mí me gustaría hablar de tal manera. ¿Cuál fue esta manera? Lucas, por favor, ocupo más detalles. ¿Qué dijeron exactamente y cómo hablaron esos hombres? Yo quiero que una gran multitud crea con mis predicaciones. Pero sí, Lucas nos da más información. Dice, versículo 3, ellos hablaron valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Es el Señor obrando. Hablaron de tal manera confiados en el Señor. No es ellos, es el Señor. El Señor está haciendo Y recordamos el título de este libro, Hechos. Tenemos aquí en nuestra Biblia Hechos de los Apóstoles. Pero recuerda, hace unas semanas hablamos de el título más específico. Los Hechos del Señor Jesucristo, resucitado en el Espíritu por medio de los apóstoles. ¿Quién está actuando? ¿Quién está obrando aquí? Es el Señor. Lucas no deja una duda. ¿Quién confirma la palabra de su gracia? El Señor. ¿Quién está obrando aquí? El Señor. ¿Quién es el agente aquí? Es el Señor. Pablo y Bernabé no están haciendo por su propia fuerza, por sus propias habilidades. Están confiando en el Señor, hablando por el poder del Espíritu en ellos. El valor, el coraje en Pablo y Bernabé no es de ellos, es del Señor. Tengo que confesar que he estado luchando un poco con este texto. No porque es un texto bien difícil,
No porque no entendí el punto principal fácilmente. El Señor está obrando en estos hombres para evangelizar y avanzar su iglesia. Ese no era difícil. Yo puedo hablar de todo el día. Estaba luchando en sentirlo, en aplicarlo. Aún esta mañana estaba molesto, pensando en el día, en predicar, y Michelle sabía, y me preguntaba, ¿estás bien? Y dije, es porque siento el peso. ¿De qué? De guiar en la mañana, de predicar en la noche, de todo, del ministerio. No siento preparado, pienso bastante en lo que piensa la gente. Y el peor este es el mensaje. No es acerca de mí, no es acerca de mis habilidades, es acerca del Señor obrando. Debo tener libertad. ¿Por qué estoy llevando este peso? No tiene sentido. Confesé a ella, si no puedo aplicar a mí mismo, ¿cómo voy a aplicarlo a los demás? Ella respondió, yo creo que es el Espíritu que hace Exactamente. Y no puedo escapar de esta trampa que yo he creado. Nosotros, como cristianos, en esta vida, no contribuimos nada a la obra de Cristo. No hacemos nada, no añadimos nada a la salvación de nosotros mismos o del mundo, de otros. Pero participamos en esta obra. Hay un jugador de baloncesto muy famoso, se llama Giannis. Juega en el NBA, es uno de los mejores en el mundo. Y el año pasado, él tuvo un partido en que él acumuló 64 puntos en un partido. Increíble. Los más en su carrera. El más en la historia de su equipo. Fue increíble. Su equipo ganó. Pero otra cosa es que él tiene un hermano que juega por el mismo partido. Y su hermano, obviamente es un buen jugador de baloncesto, juega en el NBA. Pero no es nada en comparación a su hermano. Él jugaba también en este mismo partido. Y no ganó ni un punto. Este es nosotros con Jesús en la obra de evangelizar. No hacemos nada para contribuir. Participamos. No hacemos nada. La verdad es peor que Este hermano de Giannis, ni puedo pensar en su nombre. ¿Cuál importante es su hermano? Él jugaba en ese partido y cuando recibió el balón, lo perdió por accidente al otro equipo. Es lo que hacemos a veces. Por nuestras intenciones, hacemos errores y nuestro hermano mayor tiene que hacer el trabajo. Y está bien para confiar en Él, para participar en la obra y confiar en Él y su obra. Este es nuestro rol en la salvación de nosotros y en otros. Pero podemos participar, podemos trabajar duro, pero no añadimos nada a la obra de Cristo. La buena noticia para nosotros no es que no nos importa, que no estamos importantes, pero tenemos una libertad en Podemos quitar el peso que sentimos a veces en esta vida. Podemos dejar los resultados a Cristo. Continuando en nuestro texto, vemos, mientras Dios está obrando aquí en Iconio, que hay algunos que no creen. Algunos están en oposición a los apóstoles. Están llenando otros con odio y están en contra a ellos.
Pero los discípulos, no es una sorpresa para ellos. Fue la expectación para ellos. Ellos estaban esperando oposición. Y por la gracia de Dios, por su bondad, se detuvieron mucho tiempo. Aún con este conflicto, con la tensión con otros, continuaron en la obra ahí, predicando, animando a los discípulos. La gente de esta ciudad estaba dividida. Y es porque el Evangelio es una fuerza que divide. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio divide? Porque el Evangelio no soporta otros amores, que sea dinero, familia. Todos nosotros sabemos los pasajes acerca de odiar a familiares, nuestro papá, nuestra mamá, para amar a Cristo. Y no estoy promoviendo odio a su mamá, especialmente hoy. Pero la idea de esos versículos no son de odiar a nuestra familia, pero es que en comparación a nuestro amor por Cristo, nuestro amor por otros, parece odio por tanto amor que podemos tener por nuestro Salvador. El misionero Jim Elliot, pensando en esta idea, en evangelizar, dijo: Padre, hazme un hombre de crisis. Conduce a quienes me contactan a una decisión. No permitas que sea un hito en un solo camino. Hazme una bifurcación para que los hombres deban tomar una u otra dirección al encontrar a Cristo en mí. Mientras el Evangelio nos llama a dar todo nuestro ser, el Dios verdadero siempre da más que Él pide, 1000 veces más. En esta oposición que encuentran aquí en Iconio, llega a un punto en versículo 5 en que es peor. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos. A veces, en la vida cristiana, aún esperando oposición, hay momentos en que tenemos que ir al Señor pidiendo dirección, sabiduría en qué debemos hacer. A veces tenemos que perseverar y enfrentar la oposición. Y a veces el Señor nos da una manera de escape, orando por sabiduría en que debemos quedarnos o huir. Y al mismo tiempo podemos orar y pedir. Si la respuesta es quedarnos, podemos ir al Señor pidiendo fortaleza para perseverar. Pablo y Bernabé no huyeron de Dios en salir de Iconio. No huyeron de su llamamiento. No pararon de predicar el Evangelio, que era tan peligroso en su vida. Ellos fueron a otro lugar para seguir predicando el Evangelio. Llegaron a Listra, una ciudad donde la historia es parecida en unas maneras y al mismo tiempo es bien diferente. En Listra, ellos encuentran un hombre, un cojo, y Pablo está predicando, hablando, y este hombre está escuchando, está atento. Pablo nota que él tiene fe para ser sanado y sana a este hombre. Y al ver esta obra, la gente responden diciendo en Licaonía: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y ellos se llaman Bernabé, Júpiter, y Pablo, Mercurio. Para ayudarnos en el contexto, había una leyenda en esta parte del mundo, una leyenda acerca de esos dioses, Júpiter y Mercurio. Esta leyenda salió de un autor que se llama Ovid. Y estaba en esta región circulando una leyenda que Júpiter en Mercurio descendió. Nadie sabía quién era y nadie recibieron a ellos en sus casas.
excepto una pareja. Y a esa pareja, por recibirlos en su casa y mostrar hospitalidad, Júpiter y Mercurio cambiaron su hogar humilde a un gran templo. Y para los demás que los rechazaron, murieron en una inundación. Entonces, con esta leyenda circulando en la región, al ver este milagro a ese cojo, todos están pensando, puede ser Júpiter y Mercurio. Queremos recibir a ellos, por supuesto. Y recuerda, Pablo y Bernabé al inicio no entendieron porque estaban hablando en Licaonía. Pero al momento de dar cuenta lo que ellos estaban haciendo, en ofrecer sacrificio y adorar a esos hombres, dijeron, no. De todos modos, no. Nosotros somos como ustedes. Vivimos en un mundo que quiere ser adorado. Estamos en un contexto donde en la iglesia, los líderes, los pastores, muchos quieren ser adorados. No debemos querer este. No debemos querer este en la iglesia cristiana. Como pastores, no debemos desear este. Y como miembros de la iglesia, no debemos querer pastores así. Creo que para nosotros es fácil caer en esa tentación, en pensar en los famosos, como Pablo y Bernabé, y hoy en día como Sujel Michelin, Miguel Núñez, Arcis Pro, Sinclair Ferguson, y pensar, qué grandes hombres. Pero podemos recordar que ellos son hombres como usted y como yo. No debemos dar alabanza, adoración a hombres así, ni recibir alabanza así. Viendo la diferencia entre esas dos ciudades, de Iconio y la respuesta de la gente, listo para apedrear Pablo y Bernabé. Y la respuesta en Listra, siendo listo para adorar a ellos. Cuando leí por la primera vez la diferencia, pensé, preferiría Listra y ser adorado. Siente bastante mejor que ser apedreado. Este es bastante peor. Pablo y Bernabé no están de acuerdo conmigo. Al ver sus intenciones a adorar a ellos, rascan sus vestidos, lanzan ellos mismos en medio de ellos y gritan con horror de esta blasfemia. No. Cuando estaban a punto de ser apedreados, no se lanzaron en medio de todos, no rasgaron sus vestidos. No apedreamos. ¿Vieron? Parece que es tiempo para irnos. Vamos. Es obvio que para ellos era bastante peor ser adorado por hombres. Que esta blasfemia era bastante peor. ¿Cuál es el peor que puede pasar en la vida cristiana? ¿En el ministerio? ¿Que puede matarse? No. Es que pueden quererle ante la pérdida del evangelio. Pero este no es el único obstáculo aquí en Listra. Hay otro obstáculo. Hemos visto la persecución, la adoración de la criatura, pero también vemos otra cosa, otro obstáculo. Ellos no tienen un base. No tienen la rompecabezas casi completado. No tienen la historia de Israel. No tienen el Antiguo Testamento. No tienen las Escrituras. Esa pieza que Pablo y Bernabé andan en la bolsa de Jesús, ¿va a tener sentido para ellos? No hay nada para conectar Jesús. Y ellos son politeístas, creen en varios dioses. Para presentar a Jesús sería, bueno, ok,
Recibimos Jesús. Un Dios más, suena bien. Podemos ponerlo ahí en el estante juntos con Júpiter y Mercurio. No. Ellos reconocieron la diferencia y este obstáculo y cambiaron su método, pero no su mensaje. El mensaje sigue igual, pero el método cambia un poco. Ellos empiezan a construir un base para los de Listra. No pueden hablar del pacto de Israel. No tiene sentido. El reino de Israel no tiene sentido. Profecía, Mesías, ¿qué es este? Pero pueden empezar construyendo un base para ellos. Y dicen en versículo 15, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de esas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Están hablando de la creación. Esas personas de Listra pueden ver alrededor de ellos y ver la creación. Las montañas, el mar, los árboles. Aquí hay algo para conectar. Pero nota que Pablo y Bernabé, mientras están cambiando su método, no abandona el Evangelio, no abandona las Escrituras. Siguen con las Escrituras y las verdades que hay en las Escrituras. ¿Dónde vienen esas palabras? Que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Viene de los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, el mandamiento acerca del día de reposo. Un mandamiento basado en la creación, basado en el descanso que Dios tomó después de crear el mundo. Y también basada en la adoración. Están girando la vista de esas personas, de cosas vanas, a un Dios verdadero, un Dios vivo, el Dios de creación, el Dios que merece adoración. Este es lo que Moisés entregó a la gente de Dios, el libertador de Dios, de esa gente. Él liberó a ellos de cosas vanas, el politeísmo de Egipto. Para esos oyentes en Listra, escuchando pueden ahora escuchar un Dios que hizo todas las cosas. Júpiter no hizo nada. Y ni es un Dios de todas esas esferas, de la tierra, el mar y todo. Él tiene solo una esfera. Ese Dios de quien habla suena bastante más grande, bastante más poderoso que Júpiter. Esos paganos ocuparon escuchar y entender primero algunas piezas que los judíos y los gentiles ya tienen. Que Dios es uno, que Dios vive. Esa es la verdad de Romanos 1, acerca de la creación. Que la creación es suficiente para mostrarnos que Dios vive, que hay un Dios. Es suficiente para ser castigado, para ser responsable, pero no es suficiente para ser salvo. Por eso ocupa palabras, ocupa la palabra de Dios, la revelación de las Escrituras. Pablo y Bernabé están empezando con las Escrituras, aunque es implícito, no notando, Génesis dice Éxodo dice tuvo que pasar primero para tener un base para esos. Si Dios no es uno, Jesús no tiene sentido. En versículo 16 dice que en las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Es decir, que Dios tuvo paciencia con las naciones que no habían recibido la revelación de Dios. Pero dice, en generaciones
pasadas. La implicación es, no más. Ese es el pasado. Ahora voy a incluir los gentiles en mi plan para redención y ellos van a ser responsables por lo que entienden, por lo que saben. Versículo 28, leemos que con las palabras de Pablo y Bernabé, por fin hay éxito en rechazar la adoración de la criatura. Y en 19 y 20 leemos que algunos vinieron de Iconio y de Antioquía y cambiaron la postura de esos en Listra. Qué rápido y fácilmente se volvieron de adorar a esos hombres a matarlos. Pero algunos se volvieron de las cosas vanas a un Dios vivo. Viendo todo este texto y los puntos principales, y también tomando en cuenta todo del libro de Hechos, al fin de Hechos, Pablo, leemos que él tiene la libertad de predicar el Evangelio sin estorbo. Pero hay otro tipo de libertad. La libertad que Pablo experimenta en el fin de Hechos parece que no hay obstáculos. No hay los obstáculos de ser apedreado, ni adorado, ni falta de un base, que está sin estorbo. Pero hay otro tipo de libertad que podemos tener aún con estorbos, con obstáculos. Y es la libertad que Pablo muestra en Iconio. La libertad de predicar en Iconio, y también en otro contexto. Mientras él está viajando en esos viajes misioneros, tiene una libertad que viene de conocer que es Dios actuando. Este es como él habla valientemente, confiado en Dios que confirma la palabra de su gracia, conociendo que Dios va a hacer milagros para demostrar su poder. Y es esta libertad que vemos en Pablo y Bernabé. Esta libertad es nuestra libertad. Algunas preguntas para nosotros. Si tuvieras la confianza de que la gente respondería bien al Evangelio, ¿lo compartirías con más libertad? Si supieras que tu presentación del Evangelio resultaría hermosa, ¿lo compartirías con más libertad? Pero si supieras que sin importar cómo resultara su presentación del Evangelio y sin importar cómo respondiera tu oyente, que el Señor confirmaría la palabra de su gracia, ¿lo compartirías con más libertad? Sepa el Señor confirmará la palabra de su gracia. Sé libre en su vida cristiana. Sé libre en sus presentaciones del Evangelio. Sé libre en su ministerio, sabiendo que el Señor confirmará la palabra de su gracia. Cuando hablas con su vecino acerca de Jesús, habla con confianza. No confianza en sí mismo. Habla con confianza en el Señor que confirme la palabra de su gracia. Tenemos que también evangelizar y ajustar a nuestra audiencia. Tenemos que encontrar gente donde estén. Hoy en día parece que estamos en un mundo donde todos están familiares con la Biblia o tienen un conocimiento de la fe de Jesús. Hay acceso de información bastante. Pero la gente, en general, no entienden automáticamente cómo hacer esas conexiones. Tienen que aprender y nosotros podemos ayudarlos.
creo que vamos a tener más y más interacciones que parece más a Listra de que Iconio. Estaba mensajando con un amigo esta semana, un amigo que trabaja como voluntario en un centro de rehabilitación para hombres dejando una vida de alcohol y drogas. Y me compartió un éxito que un hombre en este centro recibió a Cristo la semana pasada y le regalaron una Biblia. Y el hombre nunca había abierto una Biblia y no tenía idea de lo que era un pasaje de la Biblia. Ellos tuvieron la oportunidad de enseñarlo. ¿Dónde está el libro de Juan? Capítulo 3. Esos números. Esos son los versículos. Tenemos que estar dispuestos de ayudar a gente en construir un base. Y a veces, en interactuar con algunos que no tienen esa base, van a decir cosas raras. Pero a veces van a decir cosas que son la verdad, o casi la verdad. Y ellos no entienden por qué son la verdad. Y nosotros podemos ayudarlos y guiarlos y girar su atención a cosas vanas, a Dios vivo. Por ejemplo, en versículo 11, la gente dijeron, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Es casi la verdad. Están cerca. Solo ocupa una gira. Lo que era una superstición en Liconia y por lo cual gemía toda la creación, se convirtió en una realidad en Belén. En verdad, Dios ha bajado entre los humanos. Gloria a Dios por nuestro Salvador Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por tu salvación. Gracias por el avance de tu evangelio por todo el mundo. Nosotros somos recipientes, recibidores de esta gran noticia. Gracias por los misioneros que han viajado, han traducido tus palabras, tus escrituras por nosotros. Que nosotros podemos escuchar la palabra de Dios en nuestro idioma, que podemos aplicarlo a nuestras vidas, que podemos confiar en Cristo para nuestra salvación. Guíanos ahora para salir de aquí anunciando esta gran noticia a los demás con libertad, sabiendo que es Dios que va ante de nosotros y que Él hace la obra y que nosotros podemos participar. Gracias, Señor. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén.